Buenas tardes, estimados amigos. ¿Cómo les va? En el programa de hoy vamos a conversar sobre los modelos de maniobra de alcachofa del general André Boffre y del modelo de guerra civil molecular de Hans Ebensperger. Y junto con eso vamos a hablar también de esta dinámica de izquierda de los significados y los significantes. Partamos entonces por definir qué es y sobre qué actúa una maniobra de alcachofa. El general André Boffre, al crear su modelo de estrategia total, en vez de utilizar nombres complicados, como suelen hacer los estrategas, prefirió utilizar nombres autoexplicativos para las distintas fases del modelo. En definitiva, si pensamos en la forma en que nos comemos una alcachofa, lo primero que hacemos es comernos la hoja, una por una, ¿cierto? Y seguimos en esa dinámica de hoja por hoja hasta llegar al corazón de la flor. Con esto, el general ejemplificó clara y gráficamente la forma en que el dispositivo surreccional va desarticulando la institucionalidad del país y socavando hasta anular el concepto de Estado-nación, hoja por hoja, por medio de ataques paralelos o en forma sucesiva, hasta conquistar el poder total, comerse el corazón de la flor. Ahora, ¿sobre qué actúa una maniobra de alcachofa? Dependiendo del nivel insurreccional que le aplique, actuará sobre uno o más instrumentos de poder nacional y en varias intensidades dependiendo de las circunstancias. ¿No es cierto? Y ahora, ¿cuáles son estos instrumentos de poder nacional? Son 4. La ciudadanía o frente interno, la diplomacia, la economía y el sistema de defensa y seguridad. Si lo vemos en términos de lo que pasa acá en Chile, que hay mucha gente que está asustada por la influencia del Partido Comunista en el gobierno, el Partido Comunista en esos 4 instrumentos de poder nacional, solo a nivel ministerial, es decir, en las relaciones exteriores, economía, hacienda y en el sistema de defensa y seguridad, solo tiene acceso a las subsecretarías. Los ministerios los controla el socialismo. No tiene acceso directo a esos ministerios. El socialismo fue lo suficientemente agudo como para darse cuenta que si el Partido Comunista o directamente el Frente Amplio accedían a relaciones exteriores, economía y defensa y seguridad, les iban a dar el poder en bandeja. No se la aguantaron. Y estos 3 ministerios, más el Frente Interno lo manejamos nosotros, nunca van a acceder. Y estos otros 3 ministerios lo controla el socialismo. Amigo, relájese. El Partido Comunista nunca va a acceder al poder. Si no tiene esos 3 ministerios, nunca lo va a lograr. Definamos ahora qué es una guerra civil molecular, que para todos los efectos prácticos es una sobresimplificación del modelo de Boffre, puntualmente maniobra de alcachofa. Pero veamos de qué se trata. De acuerdo a lo comentado por el coronel en retiro del ejército argentino, que era instructor en la Escuela de Operaciones de Paz en Argentina,
para el Cono Sur, ¿no es cierto? Dentro de todo este tinglado de Cruz del Sur y compañía. El coronel don Carlos Pisolito, en su artículo Guerra Civil Molecular Global, define que dicho tipo de guerra es la manifestación violenta y destructiva de minorías identitarias disconformes, anárquicas y muy agresivas, que intentan por medio de la fuerza doblegar y someter al Estado legítimamente establecido. Como les mencionaba, aquí cabe mencionar que ese es el concepto que hoy se utiliza por las fuerzas de paz de la ONU para abordar acciones insurreccionales. Un modelo bastante liviano, no fue creado por los argentinos, fue creado por Hans Emansberger, un alemán, más bien de izquierda, en la guerra de la ex Yugoslavia. Ahora bien, lo anteriormente expuesto se lleva a cabo por medio de ataques paralelos o sucesivos de cada uno de estos grupos violentos moleculares, los cuales actúan en forma aleatoria, ya que no disponen de líderes comunes, desarticulando el accionar del Estado por medio del copamiento de sus respectivas áreas geográficas de influencia, los famosos territorios de los que habla la izquierda, utilizando como escudo los derechos humanos y acuerdos internacionales asociados como principal elemento asimétrico para anular la aplicación de la legítima fuerza del Estado. Ahora apliquemos lo que les comentaba al inicio, la lógica de los significados y significantes, tan característicos del neomarxismo. Si nos ceñimos a esa lógica, las izquierdas radicales actuales a nivel mundial necesitan presentar cosas novedosas. La lucha de clase ya no corre, no va. Así que necesitan presentar cosas novedosas, disruptivas, rupturistas, refundacionales, nacionalistas, épicas y esperanzadoras, de tal manera de captar la atención del público y del mismo modo intentar confundir a los estrategas y tácticos militares y policiales. No obstante, al realizar un paralelo entre los dos modelos, maniobra alcachofa y guerra civil molecular, rápidamente nos damos cuenta que estamos frente al mismo formato de captura del poder. Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Con la única diferencia, como les mencionaba hace un rato, que el modelo de guerra civil molecular es una simplificación del modelo de maniobra de alcachofa dentro del modelo de estrategia total del general Boffre. ¿Cuál es la gracia principal del modelo de estrategia total del general Boffre? Que ese modelo lo desarrolló el general durante la guerra de Indochina, en que estaba el Viet Minh con Ho Chi Minh y el general Yap, un ejército revolucionario, nacionalista, vietnamita, luchando contra los franceses, el colonialismo francés. Y ahí el general aprendió mucho, desarrolló su técnica, su modelo, y lo aplicó ampliamente en la insurrección argelina. Y a los argelinos los tuvo muy complicado, muy complicado.
¿Qué pasó después en la guerra de Argelia? Bueno, eso lo veremos en otro programa, porque ahí primaron los intereses políticos franceses. Y a pesar de que al general le estaba yendo muy bien en Argelia, le ordenaron retirarse. Pero eso lo vamos a ver en otro capítulo. Como sea, en definitiva, entre estos dos modelos, lo único que cambió fue la profundización de uno sobre el otro y un tema de nombres. Y lo otro tiene que ver con respecto a la capacidad real de gobernar. Es decir, por un lado, cada grupo identitario minoritario es equivalente a lo que en los años 60 y 70 se conocía como célula anarquista o guerrillera. Es decir, lo que hoy día se conoce como minoría molecular, en los 60 y los 70 eran células anarquistas, activistas o guerrilleras. Cambió el nombre, pero estamos hablando de exactamente lo mismo. Por otro lado, antiguamente, el proceso insurreccional contaba con dos líderes. Un líder político, Ho Chi Minh, y un líder militar, el general Giap. Cada uno en su ámbito concentraba el poder y la forma política de conducir el conflicto y la forma militar de conducirlo. Situación que evidentemente les permitía acceder al poder y finalmente gobernar. Sin embargo, hoy día, cada grupo identitario minoritario, cada grupo molecular, son efectivos y muy efectivos para llegar al gobierno en la medida en que los saques de sus respectivos intereses y los hagas confluir en el interés común de llegar al gobierno. Sin embargo, son incapaces de gobernar, ya que rápidamente afloran los intereses anárquicos, disímiles y antagónicos tan característicos de cada grupo. Ahora veamos qué fue lo que pasó en Chile. Si pensamos, por ejemplo, en la forma en que actuó la izquierda radical, más específicamente el Frente Amplio y el PC, desde el estallido revolucionario del 18 de octubre del año 2019, ese conglomerado político aplicó una maniobra alcachofa mediante la cual no requería combatir en forma violenta y en forma total contra el gobierno establecido. Sin embargo, generó el peor daño posible, ya que desarticuló e incluso inhabilitó a algunos instrumentos de poder nacional. A saber, primero, la ciudadanía, por medio del quiebre absoluto, ético y moral del pilar fundamental de nuestra sociedad, la familia. Un montón de cabros chicos que cuestionaban a los padres que no se atrevían a meter a la fila a su hijo. ¡Qué ola de debacle! Del mismo modo, eliminando toda posibilidad de generar espíritu de cuerpo y por consiguiente voluntad de lucha. En definitiva, quebraron el frente interno. En segundo lugar, la diplomacia, abriendo la puerta al quiebre de la soberanía y a la intentona vecinal de instalar sus pretensiones sobre parte de nuestro territorio por la vía de los derechos de los pueblos originarios.
Y del mismo modo, con la empatía desenfrenada, con la inmigración descontrolada de extranjeros. En tercer lugar, la economía, por medio de instalar procesos que afectarán directamente nuestro bienestar actual y futuro, la libertad de comerciar y emprender, y de velar por nuestro futuro en la vejez, el tema de las pensiones. Por último, el sistema de defensa y seguridad, por medio de la anulación de las policías y las Fuerzas Armadas a través de acciones políticas, legislativas y judiciales. Del mismo modo, mediante la inacción frente a la delincuencia y la proliferación de las bandas extranjeras del crimen organizado, como asimismo mediante la facilitación del narcoterrorismo rural bajo las banderas de las reivindicaciones territoriales de corte indigenista, separatista o derechamente secesionista. Recordemos que a principios del 2020, Aucán Wilcamán le presentó al gobierno de Piñera, dejó en la oficina de partes de la moneda, la constitución del pueblo mapuche de Gualmapu y no sé qué. ¿Se acuerdan o no? De eso estamos hablando. Conclusiones finalmente. Como vemos, los modelos de maniobra alcachofa y guerra civil molecular son básicamente lo mismo. La maniobra alcachofa profundiza mucho más el asunto, evidentemente. Y estos dos modelos, en definitiva, hace mucho que se vienen aplicando. Lo utilizaron, como les mencionaba, Ho Chi Minh y el general Yap en la Indochina y después en la Segunda Guerra de Indochina contra Estados Unidos, que después se extendió a Camboya y Laos. ¿No es cierto? Pol Pot con el Khmer Rouge en Camboya. Los hermanos Castro en Cuba. Las guerrillas anticoloniales en Argelia, Angola, el Congo, eso me sigue. Allende con la UP en Chile. Chávez en Venezuela. Ortega en Nicaragua. Los Fernández K en Argentina. Boric con Apruebo de Dignidad que en Chile, etc. Como sea, la izquierda radical chilena logró llegar al gobierno, pero fueron incapaces de hacerse del poder. Por el tema de estos intereses anárquicos, disímiles y antagónicos, tan propios de los distintos grupos minoritarios moleculares que componen el conglomerado Apruebo Dignidad. En lo sucesivo, veremos la lenta implosión de la izquierda radical. Es inevitable que suceda. Y finalmente veremos la última etapa de su intentona golpista, mediante la cual la revolución se come a sus hijos. Es decir, veremos al PC destruir al gobierno de Boric mientras participa de él. Increíble, pero cierto. Ya lo estamos viendo. Y es lo que está pasando. O sea, insistir en que aquí el Partido Comunista y el Frente Amplio van a continuar con su revolución, que no sé qué, y que la guerra civil. Y... No, niños, perdón, no. Por lo demás, para que haya una guerra civil, por lógica, tiene que haber dos fuerzas en pugna. Y aquí no hay fuerzas en pugna. Bueno, para ir cerrando, estimados amigos, ya lo decía el gran Alejandro Magno,
Conoce a tu enemigo como a ti mismo. Estimados amigos, que tengan muy buena tarde. Nos veremos en el próximo programa. Chao, nos vemos.